Imagina que entras en una sala llena de desconocidos. Todavía no has dicho una sola palabra. No has contado quién eres, a qué te dedicas ni qué experiencia tienes. Y, aún así, varias personas ya han tomado una decisión sobre ti. Algunos sienten que pueden confiar. Otros mantienen cierta distancia. Lo sorprendente es que nada de eso ocurre porque hayan analizado tus palabras. Sucede porque su cerebro ya emitió un veredicto antes de que empezaras a hablar. Y lo más inquietante es que el tuyo hace exactamente lo mismo. Cada día, miles de veces, juzgamos a las personas en cuestión de segundos sin ser conscientes de ello. No es mala educación, ni prejuicio, ni intuición mágica. Es un mecanismo de supervivencia que llevamos programado desde hace miles de años. Lo interesante es que, cuando entiendes cómo funciona, descubres que puedes influir en esa primera impresión de una forma mucho más sencilla de lo que imaginas. Y no necesitas fingir otra personalidad, aprender trucos de manipulación ni convertirte en alguien más extrovertido. Solo necesitas entender el idioma que el cerebro lleva toda la vida hablando. Porque, al final de este video, conocerás 3 señales que hacen que las personas transmitan confianza casi al instante, además de un error muy común que incluso la gente segura comete sin darse cuenta y que puede arruinar una primera impresión en apenas unos segundos. Yo soy, y bienvenido al canal donde descubrimos cómo funciona realmente la mente humana para utilizar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Piensa por un momento en la última vez que conociste a alguien. Quizá fue en una entrevista de trabajo. Una primera cita. Una reunión importante. O simplemente alguien que te presentaron. Seguramente, antes de que esa conversación terminara, ya habías decidido si esa persona te inspiraba confianza. Lo curioso es que probablemente nunca te preguntaste por qué. Simplemente, lo sentiste. Y esa sensación tiene una explicación. Durante años se creyó que nuestras decisiones dependían principalmente de la lógica. Pero hoy sabemos que ocurre justo al revés. Primero sentimos. Después justificamos. Nuestro cerebro analiza cientos de pequeños detalles antes de que nuestra parte consciente empiece siquiera a pensar. La postura. La velocidad con la que alguien se mueve. La expresión de su rostro. La forma de respirar. La dirección de su mirada. Todo eso se procesa automáticamente. Es como si tu cerebro tuviera un sistema de seguridad funcionando las 24 horas del día. No espera a tener toda la información. Prefiere equivocarse antes que llegar tarde. Porque, durante la mayor parte de nuestra historia como especie, esperar demasiado podía costarnos la vida. Hace miles de años, nuestros antepasados no podían detenerse a analizar tranquilamente si un desconocido era amable o peligroso. Necesitaban decidir en cuestión de segundos. ¿Es un aliado? ¿Es una amenaza? ¿Debo acercarme? ¿O debo alejarme? Quienes respondían rápido sobrevivían. Quienes dudaban demasiado, no siempre tenían una segunda oportunidad. Por eso nuestro cerebro evolucionó para detectar señales incluso antes de escuchar una sola palabra. Una espalda recta. Los hombros relajados. Movimientos tranquilos. Una mirada estable. Todo eso indicaba que aquella persona estaba segura de sí misma y que probablemente no representaba un peligro. En cambio, movimientos nerviosos, respiración acelerada o una postura encogida podían interpretarse como señales de estrés, miedo o incertidumbre. Y aquí ocurre algo fascinante. Aunque hoy ya no vivimos rodeados de depredadores ni dependemos de una tribu para sobrevivir, ese sistema sigue funcionando casi igual. El peligro cambió. Pero el cerebro nunca recibió la actualización. Ahora ya no intenta averiguar si alguien va a atacarte con una lanza. Intenta saber si puedes confiar en el candidato de una entrevista. En la persona que acabas de conocer. En quien está negociando contigo. O incluso en alguien que aparece durante unos segundos en un video. Seguimos utilizando un mecanismo diseñado para sobrevivir, en un mundo completamente distinto. Y eso explica por qué ciertas personas parecen inspirar confianza desde el primer instante, mientras que otras generan desconfianza aunque no hayan hecho absolutamente nada malo. Ahora bien,
¿Cómo puede el cerebro tomar una decisión tan rápido? Aquí aparece uno de los mecanismos más sorprendentes de la mente humana. Imagina que tu cerebro tiene un espejo invisible. Cada vez que ves a alguien moverse, sonreír, respirar con calma o mostrar seguridad, una parte de tu cerebro intenta reproducir ese mismo estado por dentro. No lo notas, pero ocurre constantemente. Es como cuando bosteza a alguien y, de repente, tú también sientes ganas de bostezar. O cuando ves reír a una persona y acabas sonriendo sin darte cuenta. Nuestro cerebro está diseñado para copiar estados emocionales. Los científicos llaman a este fenómeno neuronas espejo. Pero el nombre no es lo importante. Lo importante es lo que hacen. Actúan como un puente invisible entre dos personas. Cuando alguien transmite calma, tu cerebro empieza a relajarse. Cuando alguien parece nervioso, tu cuerpo también comienza a tensarse. Todo ocurre antes de que seas consciente. Tu instinto reacciona mucho antes de que tu parte lógica empiece a pensar qué está pasando. Y ese pequeño detalle cambia completamente la forma en la que entendemos la confianza. Porque la confianza no empieza en las palabras. Empieza en las sensaciones. Antes de convencer a alguien con argumentos, tu presencia ya está enviando cientos de mensajes silenciosos. Cada movimiento dice algo. Cada gesto cuenta una historia. Y cada postura le da pistas al cerebro de la otra persona sobre si puede bajar la guardia o mantenerse alerta. Pero aquí viene la mejor parte. Todo esto no solo explica por qué algunas personas generan confianza de forma natural. También demuestra que esa habilidad puede entrenarse. Y eso cambia las reglas del juego. Porque si aprendes qué señales interpreta el cerebro como seguridad, puedes empezar a utilizarlas de manera auténtica para que tanto tú como quienes te rodean se sientan más cómodos desde el primer momento. Pero entender cómo funciona este mecanismo es solo la mitad de la historia. Lo realmente interesante es que puedes utilizarlo a tu favor. Dentro de unos minutos descubrirás 3 señales que la mayoría de las personas transmite sin darse cuenta y que hacen que los demás confíen más en ellas casi de inmediato. Lo mejor es que ninguna depende de ser más atractivo, más carismático o más extrovertido. Primero necesitábamos entender por qué el cerebro funciona así. Ahora ha llegado el momento de descubrir cómo aprovechar ese conocimiento en la vida real. Entonces, ¿cuáles son esas señales que hacen que el cerebro de otra persona baje la guardia casi de inmediato? La primera parece demasiado simple para ser tan poderosa. La postura. Haz un pequeño experimento. Piensa en 2 personas. La primera camina con la espalda encorvada, los hombros caídos y la mirada hacia el suelo. La segunda mantiene la espalda recta, los hombros relajados y se mueve con tranquilidad. Aunque ninguna haya pronunciado una palabra. ¿Con cuál sentirías más confianza? La respuesta aparece casi automáticamente. Y no porque una sea mejor que la otra, sino porque tu cerebro lleva toda la vida asociando determinadas posturas con seguridad o peligro. Una postura abierta le envía un mensaje muy claro al cerebro. Aquí no hay una amenaza. Y cuando el cerebro deja de sentirse amenazado, ocurre algo increíble. Todo el cuerpo cambia. Respiras mejor. Piensas con más claridad. Tu voz se vuelve más estable. Incluso tus movimientos dejan de parecer forzados. No estás fingiendo confianza. La estás provocando. Durante mucho tiempo se creyó que primero había que sentirse seguro para actuar con seguridad. Hoy sabemos que muchas veces sucede justo al revés. Cuando cambias tu lenguaje corporal, tu cerebro recibe nuevas señales y adapta tu estado emocional a ellas. Es como sonreír. Muchas personas creen que sonreímos porque estamos felices. Pero también ocurre lo contrario. Cuando sonríes, incluso de forma ligera, tu cerebro empieza a producir sustancias relacionadas con el bienestar. El cuerpo también convence a la mente. Y eso explica por qué una postura correcta puede cambiar tanto la imagen que proyectas como la forma en la que tú mismo te sientes. Pero la postura es solo el comienzo. La segunda señal tiene que ver con algo que todos hacemos, aunque casi nadie controla. La mirada. Muchas personas creen que mirar fijamente transmite seguridad. En realidad suele provocar el efecto contrario.
Nuestro cerebro interpreta una mirada excesivamente intensa como una amenaza. Es el mismo motivo por el que muchos animales utilizan la mirada fija antes de atacar. Por otro lado, evitar constantemente el contacto visual tampoco genera confianza. Puede interpretarse como nerviosismo, inseguridad o falta de sinceridad. El equilibrio está en mirar con naturalidad. Mantener el contacto visual unos segundos. Desviar la mirada de forma relajada. Y volver a conectar. Es un pequeño detalle, pero le dice al cerebro de la otra persona que estás presente, atento y tranquilo. Y cuando alguien transmite calma, es mucho más fácil confiar en él. Existe otra razón por la que esto funciona. Cuando dos personas mantienen un contacto visual cómodo, ambos cerebros empiezan a sincronizar parte de su actividad. Es como si, durante unos segundos, ambos sistemas nerviosos comenzaran a seguir un ritmo parecido. No hace falta entender toda la neurociencia para aprovecharlo. Solo necesitas recordar una idea. La confianza no nace de mirar más. Nace de mirar mejor. Ahora llega probablemente la señal más poderosa de todas. Y también la más ignorada. La respiración. Piénsalo. ¿Alguna vez has hablado con alguien que respiraba tan rápido que parecía estar a punto de entrar en pánico? Aunque intentara parecer tranquilo, algo no encajaba. Porque el cerebro detecta esas pequeñas incongruencias. Cuando respiramos de forma superficial, nuestro cuerpo entra en modo alerta. Los músculos se tensan. La voz pierde estabilidad. Los movimientos se aceleran. Y los demás lo perciben, aunque no sepan explicar por qué. En cambio, cuando respiramos lenta y profundamente sucede lo contrario. Nuestro cuerpo interpreta que estamos a salvo. Y esa sensación empieza a reflejarse en todo lo demás. En nuestra expresión. En nuestra voz. En nuestra forma de movernos. Lo curioso es que ese estado también resulta contagioso. Cuando hablas con alguien tranquilo, es muy probable que tú también empieces a relajarte. Seguro que conoces personas cuya sola presencia transmite paz. No hacen grandes discursos. No llaman la atención. Pero cuando están cerca, todo parece ir más despacio. Eso ocurre porque nuestro cerebro copia constantemente el estado emocional de quienes nos rodean. Y aquí aparece una técnica que muchos negociadores, terapeutas y comunicadores utilizan desde hace años. La imitación sutil. No significa copiar cada movimiento como si fueras un espejo. Eso resultaría extraño. Significa acompañar. Si la otra persona habla despacio, tú reduces ligeramente tu velocidad. Si mantiene una postura relajada, tu cuerpo también se relaja. Si mueve las manos con calma, las tuyas dejan de parecer rígidas. Es una sincronización natural. Tan discreta que casi nadie la percibe conscientemente. Pero el cerebro sí. Y suele interpretarla como una señal de afinidad. Es como si pensara: esta persona es parecida a mí. Y cuando sentimos que alguien se parece a nosotros, confiar resulta mucho más fácil. Pero aquí conviene hacer una pausa. Porque muchas personas utilizan estas técnicas de la forma equivocada. Creen que sirven para manipular. Y ese es precisamente el error. El cerebro humano detecta la falsedad mucho antes de que podamos ocultarla. Si exageras la postura, parecerás artificial. Si fuerzas la mirada, resultarás intimidante. Si imitas cada gesto, la otra persona acabará sintiendo incomodidad sin saber por qué. Estas herramientas solo funcionan cuando potencian algo que ya existe. No sirven para fingir. Sirven para eliminar las barreras que impiden que tu verdadera seguridad salga al exterior. Y ahora quiero proponerte un experimento. La próxima vez que tengas una conversación importante, no pienses en impresionar. Piensa únicamente en 3 cosas. Respirar despacio. Relajar los hombros. Y escuchar con verdadera atención. Nada más. Olvídate del resto. Te sorprenderá descubrir cuánto cambia la reacción de los demás. Porque, al final, la confianza rara vez nace de intentar parecer interesante. Normalmente nace de conseguir que la otra persona se sienta cómoda contigo.
Y aquí está el gran error que prometí al principio. La mayoría cree que las personas seguras hablan más, que ocupan más espacio, que dominan la conversación. Pero las personas que realmente inspiran confianza hacen exactamente lo contrario. Escuchan. No necesitan demostrar constantemente que tienen razón. No interrumpen. No aceleran el ritmo. No intentan llenar cada segundo de silencio. Porque la verdadera seguridad no necesita convencer a nadie. Simplemente se nota. Y quizá esa sea la lección más importante de todo este video. La confianza nunca empieza fuera. Empieza dentro. Cuando tu cuerpo deja de actuar como si estuviera en peligro, tu mente también empieza a relajarse. Y cuando tu mente se relaja, los demás lo perciben. Sin palabras. Sin esfuerzo. Sin trucos. Durante años pensamos que la confianza era un rasgo con el que algunas personas nacían y otras no. Pero la neurociencia cuenta una historia diferente. Nos dice que el cerebro aprende. Se adapta. Y cambia con la práctica. Cada conversación es un entrenamiento. Cada reunión. Cada presentación. Cada saludo. Son pequeñas oportunidades para enseñarle a tu cerebro que ya no necesita vivir como si siguiera rodeado de amenazas. Porque el mayor cambio no ocurre cuando logras que los demás confíen en ti. Ocurre cuando tú empiezas a confiar en ti mismo. Y, curiosamente, ambas cosas suelen suceder al mismo tiempo. Así que la próxima vez que cruces una puerta, conozcas a alguien o entres en una sala llena de desconocidos, recuerda esto. Antes de pronunciar la primera palabra, tu cuerpo ya está contando una historia. Asegúrate de que sea la historia que realmente quieres contar. Si este video te ayudó a entender algo nuevo sobre tu propia mente, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cuál de estas técnicas vas a probar primero y si has vivido alguna situación en la que una primera impresión cambiara por completo el rumbo de una conversación. Y si disfrutas descubriendo cómo funciona el cerebro y cómo aplicar ese conocimiento para mejorar tu vida, suscríbete al canal. Porque en el próximo video exploraremos otro de esos mecanismos invisibles que influyen en tus decisiones todos los días, incluso cuando crees que estás actuando por pura lógica. Hasta entonces, recuerda. Tu mente siempre está escuchando a tu cuerpo. Haz que ambos hablen el mismo idioma.